Pobre Baltasar Hidalgo de Cisneros. Un día como hoy, de 1810, se había quedado sin trabajo. Encima era más feo que la miércoles, era bastante fierito. Y estaba medio sordo de un oído porque en la batalla de Trafalgar, donde él participó, cayó uno de los palos de la fragata donde él estaba combatiendo y le pegó en la cabeza y lo dejó medio sordo, pero fue muy buen marino y por esos merecimientos y otros, España lo reconoció como delegado del rey aquí en Argentina, que bueno, en ese entonces no se llamaba Argentina, se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Entonces le dieron al cargo el Virreinato del Río de la Plata, pero el 25 de mayo, justamente todos esos días, en realidad los días anteriores y posteriores a eso que llamamos a veces la Semana de Mayo, todos los días tuvieron algún evento importante. Por ejemplo, pocos días antes había venido un barco de Inglaterra con noticias de que habían tomado las fuerzas napoleónicas, habían tomado la autoridad sobre todo España. Es decir, técnicamente no había rey en España. Entonces, si no había rey en España, ¿qué era lo que había acá en Argentina? A los 2 o 3 días, a la semana, cayó otro barco, pero ya traía los diarios ingleses que tenían la noticia así con letras grandes. Y bueno, Baltasar quiso incautar esos periódicos para que la gente no lo sepa, pero uno de los periódicos se los alcanzaron a manotear en el barco y cuando se supo eso, bueno, produjo la famosa reunión de lo que terminó siendo, llegó a manos del propio Castelli, y lo que pasó fue que se enteraron al toque todo el mundo de que estaban. Entonces, por eso fue que el 22 la gente se reunió con el eslogan "El pueblo quiere saber de qué se trata", porque era esa incertidumbre. Cuando supieron, directamente constituyeron una corte, que era la forma secundaria. Había habido una corte en Asunción, estuvo a punto la corte de Asunción con el virrey de Lío, en realidad no virrey, sino la, era jefe de presidente de la corte esa, y de hecho de Lío fue así por un día o dos, una cosa así, alcanzó a ser el virrey que sucedió a, a Baltasar Hidalgo de Cisneros, pero la verdad que no le fue muy bien porque al toque ya habían nombrado acá en Buenos Aires una junta de gobierno y la junta de gobierno tomó el gobierno, fue el desprendimiento del rey, el reinado de España. Después hubo un montón de propuestas, incluso hubo propuestas que nos resultan extrañas, algunos con el propio San Martín tenía la idea de que se podía crear en el cono sur de América, acordate siempre que todavía no había un país, República Argentina, sino un virreinato del Río de la Plata, la idea de hacer una especie de rey del cono sur. Y una de las propuestas que les gustaba a todos era reflotar el Inca, un descendiente del Inca que gobierne con apoyo en toda la zona. Mirá qué paisón seríamos nosotros y todo Sudamérica, incluyendo Bolívar, incluso la República Bolivariana de Venezuela y todos los otros países de ahí para el sur, pasándole por el costadito así, pero sin pisarlo al de Brasil, que iba por otro carril, hubiéramos constituido un único país. Sería interesante pensar esas cosas. Pero yo me imagino, estaba pensando en él a la luz del texto bíblico que tenemos hoy, de cómo habrá estado él sintiéndose el día de hoy, de 1810. ¿Qué habrá estado pasando en su corazón? ¿Cómo habrá estado él? ¿Habrá estado preocupado, derrotado? Seguramente. ¿Qué esperanza habría tenido él? ¿Qué idea de qué es lo que habría que hacer? Porque si los demás tenían ciertas ideas, el famoso ideal libertario que venía de la Revolución Francesa, esa idea de que aún el pueblo tiene que ser el responsable de sus medidas, eh, él siendo un regalista, es decir, una persona que se crió toda la vida en un sistema donde había un rey, había una corte y esa corte le daba el sentido
a las fronteras, al idioma, a la cultura, al comercio, la confusión que él habrá tenido, ¿no? Y yo pensaba, esos momentos de confusión que a veces nos agarran, como nosotros en nuestro país ahora, ¿no? Porque estamos a poco de las elecciones y yo estoy cansado de decir todo el tiempo, no le den tanta importancia al tema de las próximas elecciones. Mientras tanto, hablo de eso. Entonces, ves cómo hasta cierto punto uno aún diciendo, hay que sustraerse de eso, hay que tratar de entender desde lo espiritual y sin desinformarse, pero hay que despegarse de cosas que te pegotean y te hacen morir. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo dice, dice algo interesante. Oren en el Espíritu en todo momento y toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vos fijate qué tiene el apóstol Pablo en su cabeza como concepto orar. Está bueno para que nosotros reflexionemos hoy qué quiere decir orar cuando nosotros decimos de orar. De hecho, agradezco mucho a la gente que está orando por mí, que han reaccionado cuando les cuento alguna cosa de mi salud que está para atrás. Dicen, no, vamos a estar orando por vos. ¿Y qué significa eso? Significa algo maravilloso. Primero, me intereso por vos y cumple a lo que dice Pablo acá, oren por todos los creyentes en todas partes. Y oramos, la verdad, la gente que tiene vida de oración, o sea, que practica la oración, practica esto que sin querer lo vas a tener, que es que de repente te vas a encontrar orando por alguien que no conoces y que probablemente nunca veas en tu vida, pero te enteraste que está pasando una grave situación y automáticamente vos decís, oh Señor, te pido por esta persona que vos lo ayudes, que lo bendigas, que bendiga a su familia, sus circunstancias, papá, papá, papá. Eso no solo que no está mal, sino que está muy bien, aún desde el punto de vista psicológico, porque esto te sustrae de esa preocupación tipo virrey de Cisneros, sino que te ayuda a tener una visión más divina de la realidad. El punto es este, sabés orar, sabés hablar, sabés orar. Todas las personas, en toda condición, en todas partes del mundo, en todo idioma, en toda cultura, si tienen la posibilidad de construir en su conciencia, aún los mudos, los que no pueden hablar o los que están al borde de la inconsciencia, pero tienen la posibilidad en su pensamiento, de tener un pensamiento más o menos ordenado, pueden orar. Es interesante porque no sé si hay otro recurso que vaya más profundo de esto. Vos decís pensar, bueno, es lo que estoy diciendo. Si podés pensar, podés orar. Si podés construir una frase, aunque sea en tu interior, y no, aunque no la puedas expresar, que en la Biblia hay varios de estos textos, que ayudan a que una persona ore, aun si no puede expresar claramente o no puede expresar directamente. Vos imaginate todo lo que oró Jesús mientras estuvo en la cruz. ¿Cuándo fue que oró Jesús mientras estaba en la cruz? Bueno, no dice ningún relato, aunque menciona varias palabras que él dijo dirigidas a Dios, y eso es oración. Y es muy importante, él dice, oren en el Espíritu. Es decir, la oración no es el mero rezo, no es la repetición de una oración, cuanto más linda, más prolija, más editada sea mejor. No, 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 no. Eso es parte. Hay una reunión formal donde uno tiene que hacer una actuación formal, como dar un discurso, una cosa así. Entonces ahí cabe una oración formal. Eh, pero cuando vos estás en un aprieto o cuando estás solito y cuando estás en problema, como dijo Jesús, encerrate en tu cuarto y ahí, solo en el cuarto, frente a Dios,
frente al mar. Ahí tenés que orar en el Espíritu. Cierro con esto. Una vez yo quería explicar estas expresiones de orar en el Espíritu, que hay muchas en el Nuevo Testamento, y no se entiende mucho eso, que como en el Espíritu. La palabra espíritu quiere decir soplo, viento, era parte del mensaje de la profecía, era la traducción del griego de la palabra hebraica que quiere decir el alma, orar con el espíritu, orar con el corazón. Y se expresaba porque el tono de predicación espiritual en la antigüedad y hasta el día de hoy, ese tipo de lenguaje se produce así. No una charla nerviosa, ligera, rápida y superficial, que es el tono mío normal, sino ese que hablan algunas personas cuando dan algo para darle un entorno espiritual, que es hablar con la voz pausada, grave y emitiendo aún sonidos guturales tipo "oh". Oh, y eso, y yo estaba diciendo una vez en un mensaje, a veces los chicos se asustan y cuando levanto la vista, había una niñita en el fondo que se había abrazado de su mamá y la tenía agarrada y me miraba con dos ojos grandes como dos pelotitas de golf, porque esa niña no estaba entendiendo lo que yo estaba diciendo, ni que lo que yo estaba diciendo era una ilustración, un ejemplo, sino que se asustó por el tono de voz. Eso era el indicio de que ese tono de voz, de que esa forma de hablar implicaba algo muy profundo y que te pone en contacto con lo más grande, lo más vasto que hay en el universo. Eso es orar en el Espíritu. Tenemos la oración cuando estamos juntos todos y entonces decimos, vamos a decir el Padre Nuestro, a ver, Padre Nuestro que está en los cielos, entonces lo recitamos tratando de no olvidarnos nada, etcétera. Pero cuando estás pasando una grave crisis, el Padre Nuestro se transforma en Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahí la misma oración ha cambiado de habitual a espiritual.